Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos aquí en La Verdad con Karinés Moncada. Han sido horas de, yo diría que alegría. Yo creo que son días históricos que hemos estado, al menos yo llevo 36 años en este país, en los Estados Unidos de Norteamérica, y puedo decir que más de 30 años llevo esperando por este momento. Y es esta noticia que yo creo es el principio del fin. Finalmente yo creo que lo puedo decir. Estamos viendo esa luz al final del túnel. Y quién mejor para conversar sobre Cuba y sobre lo que está pasando actualmente después de tanto sufrimiento que con mi querido amigo Julio Chilin. Él es politólogo, ustedes nos han escuchado durante tantos años. Él es autor y director de Patria de Martí. Qué gusto tenerte conmigo en un día, en unas horas tan importantes para la historia y la libertad de Cuba, mi querido amigo. Muchas gracias. El placer es todo mío, Karinés, y un gran gusto acompañarte. Han sido horas donde yo creo que todos finalmente estamos pensando en la palabra justicia, ¿no? Parece mentira que ha tomado tanto tiempo, que ha tomado 30 años, 10 administraciones, y de eso vamos a estar hablando. Pero en tu opinión, Julio, esta noticia de la acusación histórica contra Raúl Castro, que ocurrió en un 20 de mayo, o sea, de todos los días donde podía ocurrir, ocurrió en un 20 de mayo. ¿Qué impacto real crees tú que tiene esta acusación contra Raúl Castro en la cúpula del régimen? O sea, más allá del simbolismo. Tiene un impacto extraordinario. Primero recordemos que entre los cargos que se le están imputando al dictador Raúl Castro es de conspiración. Conspiración para asesinar. Conspiración pues implica de que habían otras personas que también estuvieron involucrados en esa decisión, aunque la evidencia, por sus propias palabras, queda que él ordenó. Sin embargo, hubo otras personas que estuvieron también implicadas. Quiere decir que esto abre a otros encauzamientos contra otras personas que pueden estar en la estructura del poder. El hecho de que ha pasado 30 años, por un lado, produce cierta tristeza en el sentido de que tantas personas que lucharon para que esto se llevara a cabo ya no están con nosotros. Y ya no están con nosotros, pero sin embargo, a la misma vez rescata lo que es el imperio de la ley, porque a pesar de que han pasado 30 años, encontró su día en la justicia, o sea, se tuvo que enfrentar cargos y los cargos fueron aprobados por un gran jurado. Quiere decir que un cuerpo de ciudadanos de este país, con la evidencia presentada, consideraron que sí se le deberían de imputar cargos para que enfrente la justicia. Entonces quiere decir que no importa si han pasado 30 años, si hubiera pasado 50 años, tiene que responder ante la justicia por esos crímenes que han cometido. Esto tiene una enorme importancia en la etapa que estamos entrando en Cuba. La caída del castrismo inicia un nuevo curso que el llegar a la democracia, o sea, una república constitucional que ejerce la democracia, requiere esa aplicación de la justicia en diferentes formatos. Justicia retributiva, o sea, justicia donde personas como Raúl Castro que cometieron crímenes de lesa humanidad tienen que responder por sus crímenes. Justicia correctiva, indemnización por propiedades, restitución. Hay que reexaminar todo eso y considerar esa gran gama. Hay que descomunizar a Cuba. O sea, es todo un proceso ambicioso que lo podemos llamar forma parte de la justicia transicional. Quiere decir que durante una transición de un régimen particularmente totalitario a una democracia, tiene que llevarse a cabo este tipo de procedimiento. Y esto viene como anillo al dedo para facilitar a
que los cubanos, particularmente en la isla, comprendan la importancia de la justicia. O sea, comprendan que esa nueva república se tiene que fundamentar bajo justicia para poder llegar a una verdadera estado de derecho, una estabilización social verdadero. No se puede ausentar este proceso. Entonces se abre con nada más y nada menos que la figura principal del castrismo. El hermano murió y eso es otra cosa. Muchas veces Raúl Castro parecía como la figura secundaria porque naturalmente el hermano lo sobresalía en lo que era la visibilidad pública. Sin embargo, Raúl Castro fue uno de los arquitectos que implementó esa programación del hermano. O sea, es un individuo que tiene sus manos manchadas de sangre con miles de personas, y si extendemos el papel de Cuba comunista en América Latina, son cientos de miles los muertos que tienen una conexión directa con el castrocomunismo. Entonces, es un buen punto para empezar a llevar a cabo la justicia. Y por último, el haber escogido el 20 de mayo es muy significativo, Karinés, porque el castrocomunismo ha hecho toda una vida en querer desmeritar el 20 de mayo como que la República de Cuba de 1902 a 1958 básicamente era una neocolonia de los Estados Unidos, cosa que es totalmente falso. Y la república que empezó el 20 de mayo de 1902 fue el resultado de esa guerra de independencia. ¿Que era imperfecta? Bueno, imperfectas son todos los países cuando acaban de adquirir la independencia, cuando acaban de adquirir la libertad. Eso es ineludible. Este gran país, los Estados Unidos, también tuvo procesos de imperfección, tuvo una guerra civil extraordinaria, donde la mitad del país combatió a la otra mitad. O sea que estas cosas tienden a ocurrir porque la naturaleza humana es así. No podemos decir que, bueno, que Cuba fue una anomalía en cuanto a lo malo. No, la República tuvo grandes logros, y eso es algo que el castrocomunismo ha querido opacar y queda representado en la fecha del 20 de mayo como el Día de la Independencia. Por eso, todo lo que ocurrió ayer en esa festividad de 20 de mayo, donde se hizo justicia, donde fue emociones mixtas para tantas personas, yo creo que marca un nuevo hito en cuanto al curso que se va a seguir en la refundación de esa Cuba. Yo pienso que es definitivamente el comienzo del fin de la impunidad castrista. Yo después de cubrir tantos años recuerdo como reportera que desde el momento en que Fidel Castro cae por esas escaleras, yo estuve literalmente, yo creo que, no sé si 6 meses, casi un año, que todos los días prácticamente se analizaba con diferentes doctores en toda la ciudad cuánto le quedaba de vida a Fidel Castro. Y sin embargo este hombre duró muchos años, no recuerdo cuántos, y murió sin pagar un día en la cárcel. Entonces para mí un día como el de ayer, yo lo celebro. Sé que mucha gente, quizás los negativos o los que están frustrados dirán, bueno, pero ya es muy tarde, es un señor de 94 años. Pero no me importa. O sea, el hecho de que este hombre sepa que está siendo buscado y que se convirtió en noticia, y cuando tú ves la reacción de Díaz-Canel y de toda su gente, pues yo creo que sí les ha afectado y que sí les molesta. Efectivamente. Y mira, esa sensación, por ejemplo, ya como anécdota, cuando yo me acabé de enterar que el difunto tirano Fidel Castro había muerto, mi primera reacción fue, qué pena que evadió la justicia, sí. Qué pena que no cumplió cárcel. A mí me frustró muchísimo. Correcto. Fue algo que después, por supuesto, vinieron las merecidas celebraciones que todos vimos en Miami y otras ciudades del exilio cubano. Sin embargo, el hecho de que evitó ser acusado, pues es algo muy, muy duro. Y en este caso, el hecho de que el hermano, a pesar de haber llegado a una edad tan avanzada, no escapó la justicia, porque la sentencia ellos podrán
el castrocomunismo podrá minimizar esto que acaba de ocurrir, pero de ahora en adelante el dictador Raúl Castro ya no duerme ni remotamente tranquilo, ni probablemente en el mismo lugar. O sea, ya su vida cambia. El cangrejo, el nieto, que es como un chicle ahí con él, su esposa va a tener problemas con él porque va a estar ahí pegado al abuelo prácticamente hasta para bañarse, por el temor de que venga una opción a lo maduro para que enfrente la justicia. Y tenemos que recordar otra cosa: el alma no tiene edad, y esa alma perturbada, mala, sanguinaria, que tendrá que responder ante Dios. Qué bueno que también aquí en la tierra por lo menos tiene latente el tener que responder ante los humanos por sus crímenes. Entonces, no debe dar pena por la edad que tiene, porque, de nuevo, el alma no tiene, esa es la misma alma perversa que cuando era más joven y mandaba fusilar como si no hubiera fin de la vida. Así que yo pienso que esto introduce de una manera magnánime la importancia de implementar justicia, que dicho sea de paso, este mismo principio, Carinés, hay que verlo en determinado momento en Venezuela. O sea, los que han cometido crímenes de lesa humanidad no pueden pasar la hoja como si no hubiera ocurrido nada, porque eso establece las bases para la impunidad, y cuando hay impunidad, el Estado de Derecho queda fisurado de tal manera que se vuelve a repetir crímenes. Los malévolos del mundo piensan que pueden seguir actuando sin tener que rendir por las acciones que cometen. O sea, que trae efectos terribles y aumenta la corrupción, aumenta todas las deficiencias de los humanos, porque no se cree en el sistema de justicia, no se cree en la responsabilización por lo que uno hace. Y la ley natural nos lleva a tener que responder por las cosas que hacemos. La justicia humana también debería de funcionar así. Después de 30 años y 10 administraciones republicanas y demócratas, ¿por qué crees que este momento, bajo una política de America First, de América primero, es diferente y no se va a quedar solamente en el papel? Te pudiera decir que es porque tenemos un presidente que tiene lo que hay que tener y que entiende. Podemos atribuirlo en parte con el asesoramiento del secretario de Estado Marco Rubio. Hay otros que también lo han estado asesorando muy bien, pero desde hace mucho tiempo, Carinés, se ha tratado de transmitir a los diferentes presidentes, a las diferentes administraciones, de que los Estados Unidos tenía que reinsertarse en América Latina, que no podía abandonar el continente, que el socialismo continental estaba ligado al narcotráfico. Esto se decía. La inteligencia de los Estados Unidos lo sabía, pero no había un movimiento. Podemos especular por qué. Entre las muchas razones, yo creo que, para ser sincero, y esto es tal vez un defecto de los Estados Unidos, históricamente no le ha dado tanta importancia a América Latina, sobre todo en las últimas décadas, y eso es muy lamentable. El caso cubano es un caso, un ejemplo clásico. Nunca se debe haber permitido una base soviética a 90 millas de los Estados Unidos. Jamás. La existencia de Cuba comunista ha facilitado un gran movimiento de subversión que ha costado cientos de miles de vidas a través de América Latina. Todas las guerrillas, todos los movimientos, la manera en que el narcotráfico ha proliferado y ha hecho alianza con el poder político, todo ha sido facilitado por la llegada del comunismo cubano. La desaparición de la Unión Soviética transformó la metodología de la lucha en el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, donde ahí Cuba se convirtió en la Unión Soviética, pero financiada con petróleo chavista. Entonces, la tragedia continuó en otro formato. Entonces, los Estados Unidos
ha sido víctima, no solo por el narcotráfico, por las relaciones que Cuba comunista tiene con grupos terroristas dentro de los Estados Unidos, como Antifa, como Black Lives Matter, entre nada más que nombrando algunos. La relación viene desde la década de los 60. La entrada de China comunista, de Rusia, de Corea del Norte y de Irán a las Américas entró por La Habana, entró por la relación que ya tenían ellos con Cuba, que Cuba comunista tenía con todos estos países y estos movimientos. Entonces, esto le ha causado enorme dolor a los Estados Unidos. Entonces, al fin, tenemos una administración que entiende que el comunismo cubano es una amenaza a su seguridad nacional. Esto no lo están haciendo por solidaridad democrática, que bastaría con que lo hicieran, porque la realidad es que todos los procesos de independencia y de liberación cuentan con factores externos. Sin embargo, lo del comunismo cubano va mucho más allá. Y aquí podemos mirar muchas cosas que lo han hecho más fácil. Por ejemplo, la llegada de pandillas políticamente abultadas para que cruzaran la frontera sur y entraran en los Estados Unidos y aterrorizaran ciudades y plazas, espacios públicos en los Estados Unidos. Eso le dio una visibilidad a esta amenaza de que estamos hablando. Esto fue un cálculo mal del socialismo continental. Fidel Castro lo trató de hacer con el Mariel, el chavismo lo trató de hacer con el Tren de Aragua, con diferentes movimientos. Todo esto facilitó a que esta administración pudiera entender claramente que el socialismo continental verdaderamente es una amenaza a su seguridad nacional. Entonces, esta política que, si leemos el documento emitido en noviembre de la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, vemos claramente ese deseo para reinsertarse en América Latina, para sacar esta otra potencia liberticida del continente. Y Venezuela chavista fue el primer paso que dieron, pero era obvio que tenía que llegar a Cuba comunista, que es la base de toda esta subversión. Entonces, es ahí la gran diferencia. Por ejemplo, el gran presidente Ronald Reagan combatió el comunismo soviético y lo derrotó. Ese era el momento para los presidentes que vinieron después, para enfocar en lo que empezó a desarrollarse con el Foro de Sao Paulo. Y si no lo hicieron antes, bueno, antes el presidente Kennedy fue el gran traidor, el gran culpable, teniendo la oportunidad perfecta para en ese momento producir con Bahía de Cochinos. En Bahía de Cochinos ese cambio de régimen. Pero todo lo contrario, firmó un acuerdo posteriormente cuando la crisis de los cohetes con Nikita Khrushchev, que en efecto pues, se convirtió en el policía de que no habría ninguna... Se convirtió en una protección para Fidel Castro y Raúl Castro. Correcto. Entonces, así podemos seguir. El presidente Clinton, en este mismo encauzamiento que vimos anunciar, él lo engavetó. Los Estados Unidos iba a presentar en el año 1996 un encauzamiento contra Raúl Castro y él personalmente dijo, bueno, olvídate, le dio instrucciones al Departamento de Justicia para que no lo hiciera. Ni hablar de Barack Obama, que abiertamente hizo todo lo posible para rescatar al castrocomunismo. Entonces, el presidente Donald Trump ha llegado a verdaderamente entender la naturaleza del enemigo y está dispuesto a pagar el precio político que tenga que pagar, pero él no quiere dejar, precisamente pensando en, como tú bien mencionaste, en America First, o sea, en la seguridad de los Estados Unidos, porque se ha dado cuenta que los Estados Unidos no puede permanecer libre a largo plazo mientras existan estos movimientos que han estado perfectamente coordinados. Fíjate que la coordinación del marxismo cultural, todas estas teorías neomarxistas de la raza, los colegios, las universidades, todo esto viene vinculado y Cuba comunista es uno de los propiciadores de eso. O sea, cuando todo esto se estaba engendrando en la década de los 60, sí, el modelo de ello era Cuba comunista. Ese era el gran el lugar donde esa nueva izquierda pues buscó el modelo de seguir. Entonces, al fin tenemos
una administración que entiende eso con una precisión y no está dispuesto a dejar que perdure. No creo las promesas que están diciendo, porque la realidad es que el castrocomunismo no va a pactar su salida, no va a entregar el poder. Tiene que haber una acción quirúrgica, bélica, o una amenaza lo suficientemente convincente de que viene para que abandonen el poder, y abandonar es literalmente huyendo para un país que no van a poder ser extraditados, pero de otra manera no se van a ir. Tal vez entre las cosas que buscaba el director Ratcliffe en su visita, no solo era el ultimátum, Karine, puede ser una expedición de pesca, en el sentido, si es que ya no tienen las coordenadas con algunas personas dentro de la estructura del poder, producir un golpe de Estado demostrable, con el arresto del resto de la cúpula y la liberación inmediata de todos los presos políticos. Ahí sí los Estados Unidos podría confiar en una transición una vez que arresten a los otros que estuvieron leales al castrocomunismo. Entonces, eso sería para los Estados Unidos la mejor salida, donde en un periodo de 2 o 3 años se puede llevar a cabo un proceso de justicia correctiva, justicia retributiva, se puede desmontar, descomunizar a Cuba, llevar a cabo todos los procesos que hay que hacer para que la República pueda empezar verdaderamente en un nivel, en un terreno ya de estabilidad. Eso sería una situación ideal, pero yo creo que eso es lo que los Estados Unidos quisiera, pero la realidad es que para la dictadura cubana no hay muchas opciones, porque no hay un padrino que los va a sacar de esta. El petróleo lo necesitan, no para los cubanos, olvídate de los cubanos, para ellos revenderlo y buscar recursos, que es lo que en efecto han hecho. Así que yo creo que son buenos días que se avecinan para la libertad, y días muy grises para la dictadura de los Castro. Raúl Castro tiene 94 años. ¿Qué valor práctico tiene procesarlo judicialmente? ¿Sirve más como herramienta de presión internacional o como mensaje disuasivo a otros dictadores? Todo, all of the above. O sea, es un mensaje muy contundente para otros dictadores y otros que están al lado sirviendo al castrocomunismo, porque si los Estados Unidos emite la orden de captura y empieza un movimiento similar a lo que vimos en Venezuela, o sea, tienen el modelo de Nicolás Maduro, y ya no importa el tema de la edad. No importa el tema de la edad, porque recordemos, un cargo de asesinato y conspiración para asesinar, pues no sabemos qué pudiera desencadenar dentro de Cuba con toda la información que Raúl Castro posee. Imagínate enfrentando un cuestionamiento por oficiales del Departamento de Justicia, con toda esa información, cuántas personas no pudiera implicar, cuántos presidentes, cuántos movimientos, en fin. Así que habría que ver si llega vivo, no por los Estados Unidos, sino por el propio castrismo, que deciden evitar mayores complicaciones, pero de igual manera interrumpe totalmente la estabilidad necesaria para la supervivencia, porque es la figura principal del régimen, y no quedan excluidos los otros, no quedan excluidos en el sentido de que él es representante de un sistema, de un modelo. No es que él, o sea, arbitrariamente hizo esto bajo su propia, o sea, que él mismo agarró el avión y fue y desobedeció órdenes para no hacerlo. No. O sea, ahí hay todo un sistema de colaboración, y por las reacciones que estamos viendo del castrocomunismo, básicamente retando a los Estados Unidos, en total
llamando a hermanos a rescate un grupo narcoterrorista, delirante las cosas que están diciendo, pues esto demuestra que aparenten de una manera desafiante a defender el crimen hasta el final. Pero yo no creo que eso lo van a defender hasta el final, ni van a encontrar un apoyo de las Fuerzas Armadas propias de ellos para morir hasta el último hombre, porque al final es un puñado de personas. Hay que enjuiciar al sistema, porque el sistema es quien ha cometido estos crímenes, pero la imagen que quieren vender, porque mucho de esto es todo una guerra psicológica, la imagen que quieren vender de que están dispuestos a morir hasta el último hombre, eso yo creo que ellos no se lo pueden creer. Yo creo que ellos tienen que estar bien conscientes de la realidad y el ejemplo venezolano. Supuestamente la guardia castrista eran sus protectores y, o sea, no solo que quedaron aniquilados todos los que estaban ahí, sino la inteligencia castrista demostró haber sido penetrada hasta el tuétano, al punto que sabían hasta la hora que Nicolás Maduro iba al baño. Entonces, todo eso demuestra que son vulnerables y ellos se tienen que estar cuestionando, bueno, esa penetración a la inteligencia castrista. Si ocurrió en el caso de Venezuela, es obvio que también están muy conscientes de lo que está pasando en Cuba. Yo creo que una extracción de Raúl Castro sería mucho más fácil. Oh, sí. Esta historia de Axios, de los drones, no, la verdad que yo no creo que está me parece, no puedo estar equivocada, pero me parece que está plantada en un momento como para decir estamos listos, pero este es el mismo discurso que hemos escuchado desde la época de Fidel, desde la época de Chávez, desde la época de Nicolás, y al final del día sabemos que esta Fuerza Armada, o sea, los militares, la capacidad militar tecnológica que tienen los Estados Unidos es algo al punto que los 32 cubanos, o los que hayan sido, creo que eran 32, que estaban en Venezuela, ni pudieron reaccionar, ni se dieron cuenta de que lo que les estaba, de lo que les esperaba, y quedaron prácticamente como mermelada en el asfalto, ¿no? Fíjate, Karine, que la importancia, y yo espero que la historia reconozca esto, de esta administración, la genialidad que tuvo cuando abrió esa otra rama de las Fuerzas Armadas, de la Unidad del Espacio, que se le ha dado muy poca atención. Sí. Sin embargo, esa rama jugó un papel muy importante en la operación en Venezuela, porque recordemos que ahí habían cuerpos antiaéreos chinos, rusos, estaban los drones de Irán, y básicamente no sirvieron para absolutamente nada. O sea, la capacitación tecnológica facilitado por esa fuerza espacial neutralizó todos los puntos de contacto, desorientó. Bueno, y rápidamente permíteme hablarte de Lemus Natural Medicine, patrocinadores de este canal, porque en estos días en las redes sociales, si te conectas con mis redes sociales en Instagram y todas las demás, puedes ver que he llevado a mi familia completa. Ya finalmente te mostré ese video de cómo llevé a mi familia completa. No soy solamente yo, porque nada hago yo con estar completamente sana y tener a mi familia haciendo todo lo contrario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú eres un terreno, un número. Tú no eres un número, eres un bioterreno único. Mi mamá no es igual que yo. Mi hija, a pesar de haber salido de mi vientre, no es igual. Todos tenemos un bioterreno único. Y si te han dicho que todos los cuerpos reaccionan igual, que tú tienes que padecer la misma enfermedad que tu mamá, que tus abuelos, que tu familia, eso no existe en Lemus Natural Medicine, porque cada persona es un mundo, y por eso es que ellos hacen estos estudios precisos y profundos de tu bioquímica para conocer tu terreno interno único. Además, si tú hace 5 años estabas comiendo divino y ahora estás comiendo pura comida chatarra, como dice mi hija, tu terreno interno no está igual que hace 5 años. Cuando tú das a luz, cuando padeces de una enfermedad, o sea, cuando sientes que tienes poca energía, insomnio,
estás comiendo demasiado o no comes nada y no bajas de peso, todo eso es tu terreno interno, que algo está pasando. Y allí, en Lemos Natural Medicine, ellos descubren los desequilibrios que pueden estar ocultos, las deficiencias, las toxicidades, inflamación crónica y muchísimo más. Y esa es la base de la innovación multidimensional que ofrecen en Lemos Natural Medicine. Es un tratamiento diseñado solo para ti, según tu cuerpo y tu historia. Y muy importante, la medicina tradicional, con todo el respeto que merece, ellos tratan los síntomas, pero no te curan. En muchos casos no te curan, es nada más para tratar el síntoma. ¿Qué está pasando allí? ¿Por qué tu cuerpo está reaccionando? Así que con Lemos Natural Medicine tú transformas tu salud desde la raíz. Y no solamente lo estoy haciendo yo, lo está haciendo el papá de mi hija, lo está haciendo mi hija, que realmente tiene un cuerpo nuevo, un bioterreno único, come muy saludable, pero sin embargo hay ciertas cosas que podemos incluso hasta mejorar para que esas células estén preciosas, esas células que tú las ves en vivo, las ves ahí en la oficina, hacen así, poing, poing. En cambio de los adultos, no, a veces están así todas, ustedes saben. Vean el video, se van a dar cuenta de lo que yo me refiero. El único lugar que te va a mostrar tus células en vivo se llama Lemos Natural Medicine. Así que agenda tu consulta virtual gratuita hoy. Ahí tienes un QR code, le puedes poner la cámara como si vas a tomar una foto. Para mi gente mayor que dice, ¿cómo es eso del QR code? Tú aprendes tu cámara del teléfono, apúntala al QR code que estás viendo en pantalla con el banner de Lemos Natural Medicine y eso automáticamente te lleva a la página web y ahí puedes hacer una cita que puede ser virtual o puede ser presencial en Coral Gables. Lemos Natural Medicine, ciencia, verdad y salud. Sí, señor, porque el doctor Lemos, más que un médico, es un científico privado. 305-223-7393. Y también quiero invitar a cualquier persona, cualquier negocio, cualquier persona que quiera patrocinar este programa, que quiera colocar su información acá, que nosotros hablemos de ustedes, pues están bienvenidos a hacerlo aquí en La Verdad con Karina Moncada. Todo el escenario que lograron, como tú bien señalaste, entrar en un territorio, en una de las bases más segura y lograron precisar dónde estaba el dictador narcotraficante Nicolás Maduro. Entonces, esto a los chinos los ha dejado perplejos, porque nunca hasta que no hay una prueba de una contienda bélica, no se sabe con ciencia cierta, bueno, cuán avanzados están. Yo creo que han quedado boca abierta. No lo van a decir, pero decididamente lo están. Rusia, ni hablar. Y en el caso de Irán, bueno, vemos que están en una situación muy difícil. Entonces, quiere decir que ya esto ha quedado demostrado, la superioridad, pero en gran medida el presidente Trump, que desde su primer mandato empezó a revitalizar las Fuerzas Armadas, abrió este otro comando espacial que, repito, ha sido formidable en el aporte que tuvo y en el aporte a todas las operaciones de los Estados Unidos, de modo de que sin lugar a duda, para los tiempos estos, esta administración, y yo me atrevo a decir que si nos remontamos entonces un poco más a todo lo que este presidente tuvo que enfrentar a través de esos 4 años, sí, de lo que fue el tercer mandato de Barack Obama, los intentos de asesinato, los intentos de arruinarlo, de meterlo preso, todo, y salió en eso. La intervención divina, yo creo que está claro en esto. Para los que no creen, bueno, nada que tú les digas. No, definitivamente, si la gente no entiende que la intervención divina era para ver todo esto que estamos viendo, esa es una de las principales explicaciones de por qué la intervención divina salva a Donald Trump. Así. O sea, necesitábamos ver una cosa tras otra. Es como, uno lo puede mirar en lo dramático de lo de Navala, pero todos los juicios, todo este procedimiento, uno tras otro, las trampas que le hicieron desde el 2015, hay que remontarnos a eso, 10 años. Porque esto viene desde lejos. Impresionante todo lo que ha ocurrido, lo de las elecciones del 2020, que al final yo creo que resultaron beneficiando
al presidente porque esos 4 años de Biden fueron tan desastrosos que le abrió los ojos a muchos estadounidenses y fueron en proporciones mucho más grandes. Sí, que la gente votó en esta segunda vuelta de una manera tan o sea, tan contundente, que le permite él ahora trabajar, porque si él hubiese tenido una continuidad quizás con tanta guerra y con tanto que tenía en contra, pues no hubiese podido hacer. Y creo que esos 4 años le dio una... Él aprendió mucho y regresó con otra mentalidad, con más maduro, y ya ha decidido hacer, conociendo el monstruo que es Washington. En cuanto, Julio, a los 4 mártires de Hermanos al Rescate, eran cubanoamericanos. ¿Cómo fortalece esto la narrativa de que defender a los cubanos es defender a los Estados Unidos? Pues esto me parece algo muy importante. O sea, te metes con un americano, vas a pagar. Tarde o temprano, tengas 90 y pico de años, vas a pagar. Eso es esencial entender. Y mira, sobre estos 4 mártires, Karinés, hay miles de otros que han fallecido, que tal vez por el hecho de que eran cubanos, que ocurrió ese asesinato en Cuba, en este momento no pueden tener un encauzamiento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pero estos 4 jóvenes recogen eso y envían un mensaje que es fundamental, porque lo que ocurrió fue un acto de guerra. Fue un acto de guerra cuando tú estás asesinando en territorio internacional a ciudadanos de un país porque te da la gana. Y además humanitarios, ¿por qué? Totalmente. Y una de las opciones, porque al presidente en ese momento, Bill Clinton, se le presentaron varias opciones. Estaba la opción de una respuesta militar. Eso estaba y él la descartó y optó por la menos dañina para el régimen, que fue firmar la ley Helms-Burton. ¿Y por qué? Porque el tercer capítulo no lo activó hasta que Donald Trump lo activó, que ha tenido enormes efectos contra el régimen castrista. Pero la opción militar fue puesto sobre la mesa porque fue un acto de guerra claro. O sea, no hay duda de que aviones de las Fuerzas Armadas castristas derribaron a avionetas civiles en aguas internacionales en una gesta humanitaria por una crisis causada por el comunismo cubano, que llevaba a personas a salir de Cuba en balsas, y ellos estaban llevando a cabo en una tarea en conjunto con avisar la guardacosta de los Estados Unidos cuando veían a un bote. Así que verdaderamente fue un crimen atroz y quedó impune hasta ahora. Y eso es la gran importancia y el mensaje que esto envía, Karinés, es que nunca nos vamos a olvidar, ¿la verdad? Prohibido olvidar, y esto los Estados Unidos lo tienen que recalcar para la seguridad de sus ciudadanos y residentes donde quieran. Esto no es solo algo que se hace en beneficio de los cubanos, sino esto beneficia también a la República estadounidense, porque los enemigos de los Estados Unidos sobran y están dispuestos a hacer, incluso enemigos internos, hay que estar claro, enemigos domésticos. Pero los Estados Unidos está enviando el mensaje correcto, que no importa el tiempo que pase, se va a tener que rendir cuenta por crímenes de asesinato a sangre fría sobre sus hijos. Con los apagones masivos, o sea, yo estoy en constante comunicación, recibo mensajes, videos, todos los estamos, me imagino que tú también, obvio. La gente pasa, ya no son horas, ya son días. O sea, no hay manera de mantener comida en una nevera, o sea, los apagones son masivos.
protestas crecientes, represión. Estamos viendo que en las noches el pueblo se está expresando, incluso en lugares como La Habana, que usualmente es un lugar que, al igual que pasa en Caracas, son más cuidados en materia de tener luz, de tener los servicios básicos. ¿Estamos, tú crees, Julio, ante un punto de quiebre con esta noticia similar o superior a la del 11 de julio? O sea, ¿qué falta para que explote definitivamente, o hay que esperar a que los Estados Unidos finalmente tomen una acción al estilo de el uniforme gris de Nicolás Maduro? Fíjate, yo creo que una cosa complementa lo otro. O sea, suponiendo que todos los cubanos salieran a la calle a protestar, el régimen no va a ceder poder ante eso. O sea, tendría que tomar una decisión. Reprimir en masa, ¿verdad? Ahí estarían arriesgando que algunos de los cuerpos represores se le pudieran revirar el escenario de Ceausescu, pero tomando en cuenta el alto precio que se paga por expresar el descontento en vía pública, se hace difícil imaginar que todos los cubanos van a salir no porque aprueban el sistema, y aquí no podemos remontar, por ejemplo, a tal vez un régimen totalitario más perfeccionado, como es Corea del Norte, ¿verdad? Donde prácticamente no se ve ninguna protesta pública, pero no es porque las personas estén contentas o satisfechas, sino porque ahí pues todos los parientes te agarran en algo, te eliminan a ti, a todos tus parientes, o sea que han perfeccionado porque lo pueden hacer porque viven en otro órbita y son mantenidos por China comunista. Entonces, el régimen, o sea, este tipo de acción popular, de salir a la calle, sí puede desencadenar una serie de eventos. Una acción de represión masiva puede responder una respuesta ya bajo aras de una intervención humanitaria para combatir directamente al castrismo por estar llevando a cabo ya una masacre en masa, y en el nombre de la decencia pues tienen que actuar. Yo creo que ellos están conscientes de esa realidad. Así que creo que no podemos esperar que los números van a ser suficientes, porque si nos trasladamos, por ejemplo, al contexto del ex bloque socialista, bueno, eso no ocurrió en un vacío. Había una guerra fría, había una guerra dentro de esa guerra fría que era muy, muy caliente en diferentes escenarios del mundo. Había una carrera armamentística donde los Estados Unidos, pues a propósito, quería quebrar a la Unión Soviética. La iniciativa de la defensa estratégica, lo que se llamó la Star Wars, o sea, el pensar que los Estados Unidos podría tener un escudo antimisil que neutralizaría cualquier ataque nuclear de la Unión Soviética, los asustó. Entonces, ellos no podían competir en cuanto a desarrollar la tecnología e invertir el dinero. Entonces, eso les obligó a introducir reformas para ver si podían salvar el sistema. Pero fue producto de que había una guerra y una política decidida de confrontación de parte de la administración Reagan. Entonces, en este sentido, pues este tipo de política que busca privar al régimen castrista. Y siempre tenemos que recordar eso, Karina, porque Gaesa, que es una empresa prácticamente paraestatal del régimen castrista, tiene 18 mil millones de dólares regados por ahí. O sea, que nunca le han interesado en arreglar la infraestructura eléctrica, en invertir para evitar este tipo de crisis, porque esto se veía venir. Cuba está usando sistemas sumamente anticuados, porque nunca tenía una preferencia en preocuparse por sus ciudadanos, sino era siempre, aparte del enriquecimiento de una serie de familias, en gastar en espionaje, en relaciones públicas en el exterior, en la represión, en tener la sociedad controlada. Todo esto tiene un costo enorme a un país que no produce, o sea, que está totalmente ineficiente. Entonces,
acá tenemos que ver que una cosa va unida con la otra, pero tomando en cuenta que Cuba comunista es un régimen totalitario, quiere decir que no hay sociedad civil. O sea, la única institución que podemos decir tiene cierta autonomía dentro de un cerco que le limita su movilidad es la Iglesia Católica. Quiere decir, la Iglesia Católica, y así todo, por supuesto, está lleno de espías, pero tiene cierta autonomía, pero una autonomía que en sí no dice nada, porque no pueden abrir escuelas, básicamente no pueden hacer nada. Entonces, no existe la sociedad civil, lo que ahí son instituciones ligadas al Partido Comunista de Cuba. Entonces, todo está bajo el dominio de la dictadura política, la economía, lo social, y esto entonces quiere decir que para derrumbarlo es complicado, pero no solo es derrumbarlo, después desenraizarlo, y eso requiere ya una fuerza mayor para poder llevar eso a cabo. Entonces, es una situación muy complicada que lo podemos remontar a casos exitosos, por ejemplo, como Alemania nazi, Japón imperial, Corea del Sur, o sea, que contaron con cierta ayuda mientras se ponían en juego las reglas para que el sistema pudiera seguir. O sea, de nuevo, la demostración de descontento es muy importante, pero el régimen nunca va a decir, bueno, mira, todo el mundo está tan descontento, nos vamos. Vámonos ya. Eso no, porque nunca las ha importado. O sea, Sí, es como pedirle peras al olmo, eso, olvídate de eso. O sea, que tú crees en una operación militar o una amenaza creíble para que esa presión, o sea, realmente termine de colapsar todo esto. Correcto. El propio caso venezolano, que Venezuela, un régimen autoritario, pese a estar gobernado por una potencia que tiene un régimen totalitario, que era Cuba comunista, ahí hubo una acción bélica. O sea, ¿qué tiempo estuvieron diciéndole a Maduro, diciéndole a todos, oye, mire, le ofrecieron puentes de plato, que se fuera para aquí, que se fuera para allá, y no se fue, quedó desafiante. No fue hasta que hubo una acción militar que de pronto reaccionaron. Y por supuesto, hay que estar claro, o sea, ellos están... por eso es muy importante que se resuelva el caso cubano, porque el chavismo está igual que el castrismo, pero claro, mucho más adiestrado y siguiendo las órdenes inmediatas. Están esperando a ver si el reloj pasa. Si el reloj pasa... Sí, si pasan los 3 años. Exactamente. Y si Cuba comunista sigue en pie, eso para ellos es una esperanza de que hay un día y con el petróleo ellos pueden extenderlo. Más sin embargo, Cuba ya no tiene a Venezuela. El presidente acaba de hacer un viaje a China. Asumo que ya no tiene ningún tipo de ayuda de por esos lares. También están las conversaciones de Ucrania con Rusia. O sea, a Cuba se le ha cerrado el cerco totalmente. O sea, lo que ellos habían hecho por tantas décadas de estar chupando de cuanto gobierno pudieran, eso se les ha acabado. Y se siente en las calles. O sea, esta es la peor crisis económica del periodo especial. Correcto. Y otra cosa importante, de nuevo, también facilitado por Donald Trump, la reactivación del título 3 de la ley Helms-Burton, donde estadounidenses y cubano-americanos pueden demandar en tribunales por propiedades traficadas. O sea, una propiedad, por ejemplo, que de pronto entró una empresa extranjera y la está administrando a alguien que se le confiscó. Entonces, de pronto los tribunales estadounidenses podrían demandar a esas personas. Eso causó una decepción de muchas empresas y la decisión de otras de no entrar en Cuba. Pero la orden que el presidente Trump, la orden ejecutiva que firmó el 1 de mayo, donde en efecto extendía esta capacitación de llevar a juicios a empresas extranjeras que tenían una relación de socio con Gaesa, con la empresa paraestatal castrista, pues entonces eso también ha llevado, por ejemplo, Sherritt, esa empresa
de minería, que primero dijo que se iba y después dijo, bueno, no se van a ir, pero no van a operar más en Cuba, que van a respetar la orden ejecutiva del presidente. De cualquier manera que lo mires, esto ha frenado todo tipo de inversión de complicidad con la dictadura castrista. Varias hoteleras españolas también han anunciado la intención de irse de Cuba. Y esto no ocurre en un vacío, ocurre porque ya el cerco legal de los Estados Unidos, gracias a las órdenes ejecutivas del presidente Trump, les permite alcanzarlos donde están. Entonces, esto es muy importante y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué no se hizo antes? No sé, pero realmente las herramientas han estado ahí. No había la intención, no había el deseo, no habían las ganas, no había el deseo de una persona como Donald Trump de no solamente, o sea, Donald Trump entendió, siempre ha sabido, porque cuando tú escuchas declaraciones de él de los años 80, ya él denunciaba muchas cosas que iban a pasar y que estaban pasando en los Estados Unidos, o sea, el camino donde íbamos. Entonces, este hombre tiene una visión y él entendió que America First no es solamente ocuparse de Estados Unidos, es hacer un cambio geopolítico, o sea, literalmente del mundo entero. Lo que vimos en China ahora con la presencia de todos estos tech guys y toda esta gente, o sea, te das cuenta que él siempre está pensando, bueno, no es que te estás dando cuenta, tú y yo lo sabemos porque lo venimos siguiendo desde hace años, pero él siempre está 4 y 5 pasos adelantados a lo que la gente piensa que cree que va a hacer Donald Trump. Efectivamente, él, recordemos, fue uno de los primeros de hablar de los aranceles. Así es. En un momento que no era popular, porque había para darle un nombre, la derecha antigua, que creían tanto en las nociones del libre comercio, al punto que endiosaban el libre comercio cuando el libre comercio que no estaba protegiendo a determinadas industrias y la determinada clase media en los Estados Unidos, pues no se dieron cuenta que a partir de 1978 empezó una deserción. Bueno, la realidad es que desde la Segunda Guerra Mundial, o sea que los Estados Unidos pensaban, bueno, vamos a ayudar a Europa, después vamos a ayudar a Asia, después entonces vino China. La idea de que si tú vas a comerciar con ellos y los vas a ayudar a modernizarse, ellos van a ser tus amigos y todos vamos a llevarnos mejor, pero China demostró que eso no es así. Donald Trump vio claramente el precio que la clase trabajadora, la clase media estadounidense pagó por esa transferencia de riqueza. O sea, la clase media china se hizo a costa de la clase media estadounidense. Y sí, personas con títulos universitarios que viven de finanzas, en otros sectores tecnológicos le ha ido muy bien, pero hay muchas personas sin título universitario que le ha ido muy mal, que tienen que trabajar o sea, el matrimonio completo para poder sobrevivir, y a veces uno de ellos tiene que tomar un segundo trabajo. Donald Trump eso lo vio y ha tomado las medidas, y la introducción de aranceles ya no solo como un instrumento económico, sino como un instrumento político, porque recordemos que cada vez que Donald Trump busca implementar algo, ¿qué le dice a la Sheinbaum acerca de querer subvencionar al castrismo? Te vamos a ir para arriba con aranceles también. Uh-huh. O sea, entonces eso es sumamente inteligente, porque los Estados Unidos es la economía más grande del mundo por un gran margen. Entonces, si tú eres el mercado más grande del mundo, no dejes a cualquiera que venga a vender sus productos. Escoge tus amigos, escogen que tenga una influencia en la política que van a llevar a cabo que te beneficia. Y eso es el entendimiento de America First. O sea, que es como tú bien mencionas, America First te obliga a mirar hacia afuera y tomar medidas para proteger a los estadounidenses a nivel interno. Porque los Estados Unidos estamos constantemente estamos siendo invadidos por productos de afuera, por ideas de afuera, por enemigos de afuera. Entonces, tienes que tomar estas medidas para asegurar que tú puedes permanecer una nación. O sea, ese excepcionalismo norteamericano, que sin lugar a duda es el ensayo democrático más exitoso de la historia, por eso ocurrió por alguna razón, y ya décadas de
yendo en contra de eso, que se aceleró totalmente con la presidencia de Barack Obama y después con Joe Biden. Donald Trump ha revertido eso. Fíjate que ya hemos visto casi todas las empresas desistir de toda esta promoción del neomarxismo en los centros de trabajo. Empresas privadas que estaban siguiendo dictámenes del marxismo cultural, ya lo han abandonado. Donald Trump es el responsable de empezar toda esta corriente. Del DI hasta Disney, que era algo que no veíamos posible. Todo el mundo está echando para atrás, todo el mundo. Correcto. Y creo que todavía falta, pero... Pero claro, pero esto no ocurrió así un vacío. No. Hay una serie de órdenes ejecutivas que este presidente firmó para revertir eso. O sea, desde el primer momento, particularmente este segundo mandato, él quedó vacunado de ya no creer en personas que él le dio el beneficio de la duda. Así y fíjate que todo su gabinete, absolutamente todos están en la misma línea. En la misma sintonía. Correcto. Y el éxito, por ejemplo, de Ronald Reagan fue que él tuvo todo su gabinete, tenían una visión que compartían. Y cuando había alguien que no, se iban, lo sacaban. Y esto es importante. Tú no puedes tener, detractores en tu propio gobierno que te van a hacer un sabotaje con la política que tienes que hacer. Eso lo aprendió muy bien de la primera presidencia. Y también algo que Donald Trump, a pesar de que este es sus últimos, él pudiera tranquilamente en estos últimos, o sea, en su segundo mandato, últimos 4 años, decir, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer un buen trabajo, que todo el mundo esté contento y quedó con un buen legado, entre comillas. Pero él está haciendo cambios, es una presidencia transformational, que va a transformar a la nación, y probablemente quien más lo va a disfrutar va a ser los siguientes presidentes, ojalá sean conservadores, que yo creo que sí, pero ellos son los que realmente van a ver estas mieles de este proceso de reajuste, porque y Donald Trump lo dijo, esto no va a ser fácil. Y está haciendo cambios que la gente se los puede estar sintiendo, pero la gente no está viendo the big picture, que el cambio es transformar, es transformar no solamente a los Estados Unidos, pero la geopolítica mundial. Y eso es algo que me imagino la gente lo entenderá eventualmente. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias, si nos ponemos a ver lo que pasó con Nicolás Maduro, yo creo que lo de Raúl Castro, si es que ocurre, que para mí sería el día más feliz de mi vida, pero si lo de Raúl Castro ocurre, yo lo veo incluso más fácil, porque esta gente está en una situación tan precaria, no hay electricidad, no hay servicios básicos, por más de que la dictadura a su alrededor sí tenga luz, agua y servicios básicos, yo creo que las Fuerzas Armadas Revolucionarias van a ser las más fáciles de derrotar, o sea, y no se van a mantener leales al régimen hasta el final, no sé cómo lo ves tú. No, totalmente de acuerdo. Mira, primero tenemos el factor de la geografía. O sea, si miramos un mapa, Cuba es un objeto mucho más fácil de penetrar. Es un archipiélago que básicamente el territorio de una punta a otra, o sea, no es para una aviación, para drones, para cualquier equipo que tú quieras usar, es mucho, mucho más fácil. Segundo, se saben dónde están, o sea, las bases relevantes de Cuba comunista, las bases militares son básicamente 12. Hay 5 bases de la inteligencia regadas por Cuba, o sea que en total tiene 17, menos de 20 bases que para los Estados Unidos sería sumamente fácil destruir sin gastar muchas municiones. De acuerdo. Entonces, quiere decir que quedarían prácticamente incomunicados. Y el hecho de que el castrismo, para evitar un golpe de Estado, en Cuba en efecto hay 3 ejércitos, o sea, el occidental, central y el oriental, para que no pudieran comunicarse uno entre otros. Por eso también en un momento, si existiera la cohesión y el deseo de reaccionar, pues también trabaja en contra de eso, porque están tan descentralizadas unas de la otra que si le añades que destruiste toda su capacitación de comunicación, es como tienen que, a base de paloma mensajera, como tendrían que entonces estarse entendiendo. O sea, bajo ningún concepto acá podemos ver a Cuba comunista poder responder. Podemos entonces añadir que China
entre el golpetazo que sufrió al ver cómo su tecnología fue burlada de todo en Venezuela, los aranceles de Donald Trump que sí le han hecho daño a China comunista, sí le han hecho daño, pues básicamente los chinos no están dispuestos a hacer absolutamente nada para salvar el castrismo. Rusia está sumamente complicada con lo de Ucrania. Olvídate de los rusos. Entonces ya no les queda nada. Irán también está muy ocupada tratando de sobrevivir. Quiere decir, ¿quién le queda? Bueno, los carteles de droga, pero los carteles de droga operan más bien dependiendo de la logística que reciben de Cuba comunista. Así que el entorno completo se le ha complicado. Y una última cosa, los éxodos, que han sido siempre una válvula de escape, un mecanismo para evitar que la población salga en masa, porque eso no es que ellos van a ser sensibles a que la sociedad cubana de pronto en masa estén descontentos, sino que se le presenta ahí un dilema. Si salen y sacan las fuerzas a reprimir, tienen el miedo de nuevo, el fantasma de Ceausescu, que desobedezcan órdenes de reprimir. Si reprimen, si obedecen las órdenes de reprimir, pueden entonces ver a los Estados Unidos en una acción humanitaria respondiendo. Quiere decir que es un cuadro complicado. Ellos preferirían evitar tener ese escenario, pero ya no pueden lanzar y promover un éxodo desde afuera, porque los Estados Unidos definitivamente no lo va a permitir, bajo ningún concepto lo va a permitir. Quiere decir que entonces ya los que están ahí se tienen que quedar. Entonces, todas las condiciones están dadas para que el régimen caiga. No reúne ni siquiera una salida que tú dices, bueno, por aquí le pudiera salir, o algún inversionista, nada. O sea, no tienen ningún espacio que puede, o sea, los Estados Unidos de una manera indirecta decide lo que entra y lo que sale de Cuba. Punto. Además que ahora tienes a un Donald Trump en la Casa Blanca. Nadie quiere ponerse del lado incorrecto frente a Donald Trump. O sea, nadie. Correcto. Nadie. ¿Cómo imaginas la transición real en Cuba post-castrismo? O sea, ¿qué errores históricos, como en Venezuela o Nicaragua, debemos evitar a toda costa para Cuba? Nicaragua es el ejemplo de no seguir. O sea, precisamente quieres ver un modelo ya en el contexto latinoamericano en que no se debe hacer lo de Nicaragua, porque Nicaragua no llevó a cabo ningún proceso de descomunización, de justicia correctiva, de justicia retributiva, justicia transicional, absolutamente nada. O sea, el sandinismo cogobernó con el primer gobierno democrático de Violeta Chamorro. Posteriormente, después, Arnoldo Alemán, que apuntaba muy bien, pues facilitó cambiando las reglas de la elección para que volviera el sandinismo, a cambio de que no le metieran cargos de corrupción. Entonces, básicamente es el modelo de no seguir. El problema en el contexto cubano, la situación ideal sería si Cuba pudiera tener un periodo de 2 a 3 años de un gobierno interino. Transición. Sea de los Estados Unidos o un conjunto de gobiernos para implementar todo el mecanismo de... Amigos, uno de mis secretos mejor guardados es Lemos Natural Medicine. El doctor Michael Lemos está con nosotros aquí en La Verdad con Karina Moncada. ¿Y por qué les digo que es un secreto? Bueno, porque muchas de las cosas que yo les comento en el programa las he aprendido del doctor. Entonces yo quiero que el día de hoy, doctor, usted nos cuente cómo es el proceso en Lemos Natural Medicine, porque somos algo totalmente diferente a la medicina tradicional. La medicina tradicional, tú llegas, llenas un papel, te dan pastillas y ya para el momento en que llegas a la tercera edad tienes el dispensario lleno de pastillas. Aquí es algo totalmente diferente. ¿Qué se puede esperar en esa primera cita que es completamente gratis? Así mismo es. Lo primero que queremos hacer, Karina, es saber si ese paciente es candidato a nuestro estilo de medicina. Por eso lo podemos hacer vía Zoom, WhatsApp, por teléfono,
para determinar qué medicina está tomando, qué diagnósticos tiene, cuáles son las complicaciones, y con eso en mente, las preguntas que le hacemos, podemos decirle si es un candidato o si desafortunadamente le tenemos que decir: sigue usted con la medicina convencional, no podemos ayudarle. Es entonces cuando sabemos y conocemos los problemas de salud del paciente que lo invitamos a venir personalmente para hacer otras evaluaciones. Esa, aunque sea personal, todavía es gratuita. Marco las pruebas que hay que hacer, que siempre son con tejido, saliva, orina, pelo y una gota de sangre, pero son diferentes. Cada persona lleva diferentes pruebas. Y entonces cuando podemos cotizarle el precio y la forma de pago. Es un tratamiento totalmente diferente, es personalizado. Usted no va a tener la misma situación que incluso su hermano de la misma familia, de la misma sangre. Lo recomiendo porque es personalizado y vamos a tratar la enfermedad, no a enmascararla, a darle pastillas para que usted viva esclavo de las pastillas. Las pastillas pasan a un segundo plano en Lemos Natural Medicine y la medicina natural es la que toma prioridad. Así que los invito y les recomiendo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Karines. Lemos Natural Medicine. Dr. Lemos, más que un médico, un científico privado. Reconstrucción total. Yo creo que incluso es más fácil que Venezuela, honestamente. No, es que hay que sacar todas las instituciones castristas. Tienes que inhabilitar. Pero creo que es más fácil. O sea, está tan destrozado que yo lo veo más fácil. Puedo estar equivocada, ¿eh? No, si se aplica la medicina correcta, pero para eso hace falta un órgano. Por eso la salida más fácil sería un golpe de Estado donde, de nuevo, queda arrestada la cúpula dictatorial, ¿no es verdad? Quedan liberados los presos políticos y se pudiera invitar asistencia internacional, no solo de los Estados Unidos. Yo pienso que hay países que estarían muy contentos, tomando en cuenta la alianza del Escudo de las Américas, esa iniciativa del presidente Trump, con ciertas tropas de Ecuador, de Argentina, de países que comparten valores con los Estados Unidos, para asegurar que se desmonta todas las agencias represivas, las Fuerzas Armadas castristas, y se lleva a cabo un proceso de depuración, de examen de todos los que han sido colaboradores, ver el grado de colaboración, reconsiderar, o sea, todas las empresas castristas tienen que ser totalmente desmontadas, desarticuladas, vendidas. Hay que empezar procesos criminales contra personas después de debido proceso. Los cubanos tienen que poder presentar cargos contra personas que a lo mejor dicen: mira, tal persona hizo esto, bueno, ok, vamos a empezar ese cargo. Todo esto debería de ocurrir antes de tener elecciones y debería de ocurrir antes de tener ningún tipo de constituyente, porque las condiciones no están dadas. O sea que yo creo que un gobierno interino de 2 a 3 años sería lo mejor para implementar estas cosas, a la misma vez que se va buscando activar la economía cubana, pero a la misma vez, simultáneamente, haciendo la justicia correctiva en cuanto a todas las propiedades comerciales. Tiene que haber un mecanismo de justicia. Esto no quiere decir, o sea, que nadie va a ser sacado de la casa, excepto si es un castrista que tiene las manos manchadas de sangre, pero sí tiene que haber procesos donde no se valida el robo que hubo, tanto de propiedades de casa como de negocios, porque eso es lo que va a establecer, primero, la seguridad para que los propios cubanos quieran abrir un negocio en Cuba. Y hay que mirar todas las empresas, entre comillas, que han surgido bajo el amparo del castrismo, casi todos por oficiales del castrismo, que han utilizado el sistema para poder posicionarse. Bueno, esas operaciones tienen que ser todas, pasar por un escrutinio, y probablemente van a ser una buena parte de ellas defenestradas por
la complicidad que tuvieron con el régimen. Así que todo este proceso engorroso es necesario para dejar un terreno propicio para elecciones y posteriormente que Cuba pueda. Y esto lo vimos de nuevo en Alemania nazi, en Japón imperial, y son países que el sistema de libertad sigue en pie y ha funcionado, pero funcionó porque empezó bien, porque se tomaron las medidas bien. De no haber sido así, podrían haber terminado como Rusia, podrían haber terminado como Nicaragua. O sea, que no son modelos de nada. ¿Qué mensaje le darías a los cubanos dentro de la isla que están pasando hambre, oscuridad, represión? Es entendible que no quieran salir a la calle, sienten que quizás no pase nada, o sea, pase lo mismo que el 11 de julio, pero yo creo que estamos en un momento, yo creo que ahora sí, lo creo firmemente, o sea, yo creo que esto como mucho, o sea, no llega al fin del verano. Yo pienso que en julio va a ser un mes muy importante para Cuba. La causa de la desgracia de los cubanos en la isla es la dictadura castrista. Quitada la dictadura castrista y todas sus instituciones, el sistema que han impuesto, toda su apología, ya las reglas cambian. Y los otros días cuando el secretario de Rubio dijo que los cubanos triunfan en donde quiera que van, menos en Cuba. Bueno, él está haciendo eco de esto mismo que te estoy diciendo. El sistema saca lo mejor, lo peor de las personas. Entonces, ese es el gran obstáculo. Pero hay que hacer las cosas bien, porque si se hacen a media, si se busca la vía más fácil de decir, bueno, vamos a pretender que todo esto no pasó, vamos a dejar que el nieto de Raúl Castro se quede con ese club, total, eso no molesta a nadie. No, sí molesta, claro, porque sí. Es corrupción, es robo. O sea, está ahí precisamente por ese vínculo que tiene, que ha causado enorme dolor a los cubanos. Entonces, esto si se hace bien, pues puede haber una Cuba muy vitalizada, en gran medida por el hecho de que la nación cubana que vive fuera, Karinés, o sea, el exilio, que bien predomina en el área de Miami, pero realmente está también por otras partes. El mundo entero. Nunca se ha distanciado de Cuba, o sea, no importa el tiempo que llevan fuera, siguen viviendo dentro de Cuba en cierto sentido, siguen practicando. La asimilación al sistema estadounidense ha sido una asimilación, pero con características cubanas, en el sentido que han retenido su identidad, y eso es muy favorable por el concepto de nación, y que si unimos la distancia geográfica entre Miami y La Habana, y hechos, por ejemplo, las dos ciudades que más cubanos tienen en el mundo es La Habana y Miami. O sea, las universidades que más gradúan cubanos es la Universidad de Miami y FIU. Entonces, y muchos dicen que más se gradúan en FIU que en la Universidad de La Habana. Entonces, quiere decir que el impacto político, el peso político que tienen los cubanos y cubanoamericanos en el gobierno de la potencia más grande del mundo, pues es un cubano. Quiere decir que el aposicionamiento de Cuba está muy favorable de poder despegar, pero fundamental a todo eso, Karinés, es en esa transición que se implementa para quirúrgicamente sacar todo rasgo del castrismo. Es como hay un pantano venenoso, tú no puedes construir sobre ese pantano, tienes que limpiarlo completo. Entonces ese pantano es el castrismo, eso hay que sacarlo, y sí, sobre esa base ahí sí se puede construir. Fuera de eso no. Y me parece que, yo insisto, es mucho más fácil que Venezuela, porque Venezuela, el robo, la corrupción, o sea, los tentáculos fueron, ahí tanta gente que desconocemos, que están en el mundo entero, se beneficiaron, pero el tema cubano me parece que es mucho más fácil de limpiar ese pantano, porque ya prácticamente lo que queda es la cáscara, ¿no? Si es que podemos decirlo así. Ley Holmes-Byrne y títulos 3 y 4, ¿son hoy la herramienta legal más poderosa para una Cuba libre, o consideras que han perdido relevancia? No, que va. Tiene una enorme importancia, porque mira, el capítulo 2
establece para los Estados Unidos levantar el embargo, tiene que haber una serie de precondiciones. O sea, yo creo que eso es muy importante porque incluso para el propio presidente Trump, para él poder levantar el embargo, hay determinadas reglas que tienen que cumplirse. Tienen que ser liberados todos los presos políticos, tiene que haber elecciones en determinado tiempo, tienen que haber sindicatos libres, tienen que haber múltiples partidos políticos, no puede encabezar ningún gobierno nuevo, ningún familiar de los Castro. O sea, hay una serie de precondiciones para que los Estados Unidos levanten el embargo. Entonces, mientras el embargo exista, Cuba no va a poder tener el tipo de inversión que requiere, de modo de que de una manera muy importante, la ley Helms-Burton sí condiciona a cualquier presidente lo que puede hacer para la reconstrucción de Cuba. Por ejemplo, ahora mismo, si yo quisiera invertir en Cuba, yo necesito la autorización del Departamento de Tesoro. Si no, no puedo invertir en Cuba. Tan sencillo como eso. No importa lo que el gobierno cubano pueda decir, yo necesito una autorización del Departamento de Estado que me permita invertir. Eso por el embargo. Ya si el embargo se quita, toda la dinámica cambia. Entonces, y eso lo miran empresas, porque una empresa, cuando se da cuenta que es tan complicado invertir en un lugar y hay tantas tramas y tantos problemas y que puedes enfrentar alguna demanda, si de pronto tú compraste en una tierra que le pertenecía, pero el régimen cambió los papeles, pero eso te puede representar a ti una demanda en el futuro, tú dices, no, ni loco quiero ir ahí. Claro. Entonces, es importante, y eso, la ley Helms-Burton de verdad que ha tenido un efecto extraordinario, que este presidente es quien más lo ha utilizado, pero ese acondicionamiento de los pasos que tomar para levantar el embargo, sí es, o sea, no están micromanejando acerca de, bueno, qué se hace con las propiedades, qué se hace con otros, no, eso no, pero sí establece determinadas cosas que se tienen que cumplir antes de que sea levantado el embargo, y eso es fundamental para la reconstrucción en el ámbito económico y en el volver a generar una sociedad civil. En Cuba no hay sociedad civil, o sea, está completamente, son instituciones ligadas al Partido Comunista, la Federación de Mujeres, tal otro sindicato, que todos son parte del Partido Comunista de Cuba. Entonces, eso es una sociedad civil, eso es un tentáculo del Partido Comunista de Cuba. Entonces, eso necesitas la inversión privada, necesitas determinadas protecciones legales, pero mientras el embargo está en lugar, las inversiones van a estar limitadas. ¿Sí? Así que eso es una herramienta muy buena. Yo siempre he dicho que una de las mejores decisiones que tomó Donald Trump es de colocar de secretario de Estado a Marco Rubio. No solamente sabe el idioma, tiene una experiencia vasta en Washington, ha trabajado paso por paso, o sea, él no ha corrido antes de gatear, ¿no? O sea, él ha ido poco a poco y tiene un conocimiento y sobre todo la relación que tenía en Washington cuando fue escogido y todo lo demás. Pero también el conocimiento y la lucha por una Cuba libre y por una Venezuela libre le ha dado, o sea, este beneficio para Donald Trump de escuchar y saber exactamente qué era lo que estaba pasando. Pero la realidad es que y Marco Rubio lo ha dicho, sin que Donald Trump tome la decisión, nada de esto ni estuviera pasando, ni hubiese pasado, por ejemplo, lo de Nicolás Maduro, porque nadie quiere poner, nadie en estos tiempos, ningún presidente en estos tiempos, a excepción de algunos, ponen en riesgo su legado político, su historia política, por algo que les puede salir mal. Si la operación de Nicolás hubiese salido mal, eso hubiese sido terrible para esta administración y ante los Estados Unidos y ante el mundo. ¿Tú crees que el cubano va a hacer lo suficiente? O sea, entiende eso, entiende que todo esto está ocurriendo gracias a quien vive en la Casa Blanca, y va a estar agradecido por lo que va a pasar muy pronto? Mira, decididamente te digo que sí. Decididamente te digo que sí. Es más, me traíste ahora a la memoria los otros días, hace unos días, hice un programa con
con una periodista mexicana que me habló y lo puso sobre una persona en México, una señora que se estaba quejando de que el narcotráfico básicamente controlan el gobierno, controlan todo, que ahí los pobres ciudadanos no pueden hacer absolutamente nada porque las milicias del narcotráfico te vienen a extorsionar y ni se te ocurra ir a la policía o al gobierno porque ellos son parte del narcotráfico. Entonces la señora dice, le pedimos a Donald Trump que venga a México y que nos ayude, que por favor nos rescate. O sea, yo dije, pero claro, porque ese es la evidencia que nos muestra. Y podemos decir que, bueno, que las cosas todo no están como uno quisiera, pero sin lugar a duda, Venezuela está mucho mejor ahora de lo que estaba hace un año atrás. El Cuba va a estar mejor después de que lo que va a ocurrir ocurra que lo que está antes. No estará en todo sentido como quisiéramos, pero sí hay un entendimiento. Y esto es parte de tener la dicha de tener un policía bueno en vez de un policía malo. Esa idea de que los Estados Unidos, ¿por qué tiene que ser el policía del mundo? Bueno, porque es que no hay otros buenos policías. Podemos decir que pueden haber varios policías buenos. Mira, Bukele en El Salvador es un buen policía, ha resuelto el problema en El Salvador. Yo creo que Javier Milei ha resuelto, está tratando de resolver el problema de Argentina. O sea, pero sin duda el policía grande superior es mejor que sea bueno, porque si se da la espalda y se va a venir policías malos, chinos, comunistas, iraníes. O sea, esto hay que entenderlo, la realidad del mundo es así. Y entonces vemos el caso de México, bueno, ahí están gobiernos malos que están todos vinculados al socialismo continental y el partido Morena, que fue un invento de inteligencia castrista. Entonces, sí, yo creo que los cubanos, es más, me han llegado videos extraoficial y, o sea, yo nunca pensé en los barrios más remotos de Cuba, donde precisamente sectores de la población que el castrismo dijo que iba a favorecer, pidiendo abiertamente que cuando vienen los americanos. Cuando vienen. O sea, desde pronto nunca ha sido en los Estados Unidos tan popular como ahora en Cuba. Así que, no, yo creo que precisamente la bienvenida que le darían a un gobierno interino donde los Estados Unidos tuvieran cierta capacitación, de nuevo, en unión a otros gobiernos que comparten valores, para asegurar tipo cascos azules, pero bueno, no cascos azules, casco de maga, lo que le quieras llamar, para asegurar que las reglas del juego quedan bien puestas para esa nueva república, sería maravilloso. Si le competiría a un gobierno cubano libre sin esa asistencia, van a resistir las instituciones castristas que están ahora en juego. Entonces, ¿cómo lo sacas? ¿Cómo vas a sacarlo si ellos son los que están en esas instituciones? Quiere decir que hay que tener un mecanismo que en Venezuela lo hay. O sea, recordemos, en Venezuela, o sea, Delcy Rodríguez está siguiendo instrucciones porque no le queda otra. No es porque ella de pronto decidió hacer una conversión hacia un mundo mejor. No. Decimos la presidenta. Exacto. Así que yo creo que tenemos que estar claros. Y para último, para cerrar la idea esta, porque hay algunos que dicen, bueno, ¿y quién le da la potestad a los Estados Unidos de meterse en los asuntos de otros países? Mira, la voluntad popular, o sea, reside en la sociedad, o sea, el consentimiento de los gobernados requiere que sea un país libre. Eso no es el caso de Venezuela ni de Cuba. Entonces, una dictadura no puede clamar por derechos de soberanía cuando ellos han violado todo concepto de soberanía. Y en el caso de Cuba comunista, pero también podemos decir el caso de Venezuela, contó con asistencia de la Unión Soviética en cuanto a la desinformación que se llevó a cabo para engañar al gobierno de los Estados Unidos, y el propio gobierno de los Estados Unidos, el presidente Eisenhower,
le suspendió, emitió un embargo de armas al régimen anterior de Fulgencio Batista, que era un régimen no democrático sin duda, pero no se compara con lo que hay ahora. Y semanas antes del 1 de enero le dijo, te tienes que ir de Cuba, los Estados Unidos no te va a reconocer tu gobierno, te vamos a retirar todo el apoyo. O sea, le dieron las instrucciones de irse. Y aquí vemos este mismo patrón se repitió con Anastasio Somoza en Nicaragua, que si bien no era un gobernante de todo democrático, pero no se compara con lo que vino posteriormente. Y el chavismo no se hubiera podido consolidar sin la ayuda de Cuba comunista y sin la ayuda que todos los maleantes del mundo estaban proporcionando para que eso ocurriera. Entonces, estos regímenes no surgieron de manera propia, contando con sus propios recursos, no, dependieron de factores externos para llegar al poder y para mantenerse en el poder. Bueno, pues que si son factores externos que nos ayudan a liberar, bienvenido sea. Aparte, para ya cerrar la idea, todos los movimientos de independencia, Karinés, han contado con factores externos. Ayuda externa. Los Estados Unidos es el primero. Francia le pagó casi todo el costo de las armas, intervino militarmente en apoyo de los independentistas. Francia después le vendió el territorio por lo que se conoce como la compra de Luisiana, que básicamente le regaló un terreno extraordinario, una transacción legal, fue facilitado por Francia. O sea, que así se mueve el mundo y así es la vida. Centroamérica, Sudamérica, pues se benefició por las cosas que estaban ocurriendo en Europa para su independencia. Así que ese es el mundo, así que bienvenido la ayuda de los Estados Unidos en este momento. Y espero que para el votante acá en los Estados Unidos esto sea un recordatorio una vez más que durante la época de Biden liberaron a los narcosobrinos, liberaron a Alex Saab, quitaron a Cuba de la lista de terroristas, o sea, hicieron una cantidad tomaron una cantidad de decisiones o falta de decisiones que le dieron poder a estas dictaduras, y ahora llega el presidente Donald Trump, que yo sé que no todo el mundo gusta de él por su manera de ser o lo que sea, pero miren la diferencia, o sea, what a difference a president makes, la diferencia Totalmente. que hace un presidente. Y hay que hacer todo dentro de estos 3 años para asegurarnos que no vuelvan a liberar a Alex Saab, que no vuelvan o sea, que sigan, que la impunidad siga ganando. O sea, que el momento de Cuba es ya, el momento de Venezuela, que creo que va a tomar un poco más de tiempo, pero porque es complejo, es muy complejo y la gente quiere las cosas ya y eso no es así. Además, Donald Trump no es el culpable de que los venezolanos hayan votado por Chávez hace 27 años. O sea, lo que la gente tiene que aprender es no seguir votando por la izquierda. Eso es algo que hay que taladrárselos a la gente. Y sobre todo aquí en este país, porque ya entendieron lo que pasó hace 4 años. ¿Te atreves a dar un pronóstico ya para cerrar? Un pronóstico realista de Cuba. O sea, Cuba, ¿van a haber cambios antes de finalizar el 2026? ¿Son esperanzas fundadas, más de lo mismo? ¿Cómo lo ves? Yo sé que hemos estado hablando de esto por tantos años, Julio. Mira, los Estados Unidos está viendo, o sea, ve que el castrocomunismo está muy debilitado y básicamente no tiene mucho espacio donde ir. La preocupación de las elecciones a mediados de término, yo creo que gracias a Dios el Tribunal Supremo en esa gloriosa decisión invalidando básicamente aspectos racistas de la ley de votación de 1965, permitiendo a los estados a que ajusten sus distritos en acorde, como siempre debe haber sido, en base a geografía, no por cuestiones raciales. Esto va a favorecer a los republicanos y quiere decir que las elecciones a mediados de término, reflejando ese nuevo rediseño ajustado a la verdadera intención de la igualdad ante la ley de la Constitución, va a favorecer a Donald Trump. Quiere decir que no va a sufrir las pérdidas que algunos piensan que va a sufrir en las elecciones a mediados de término. Quiere decir que va a poder llevar a cabo en una extensión
yo creo que el reloj no va a ser tan preciso de que si no resuelve en este año, pues la cosa no se resuelve. Mucho depende, recordemos que la preferencia de los Estados Unidos es buscar desde interno un golpe de Estado, una acción de ese tipo que evite una participación directa de los Estados Unidos. O sea que yo sí creo que tiempo más o tiempo menos, ojalá y pudiera ser que antes que termine el año ocurra, pero yo creo que ya contando los escaños, por ejemplo, la Florida gana 4 escaños, de acuerdo al nuevo mapa. Sí. Luisiana gana escaños. En Virginia fue revertido esta decisión de la gobernadora de querer destruir el sistema que la legislatura de Virginia, que es quien tiene esa potestad, había diseñado. O sea, yo creo que otros estados que están contemplando reajustar sus mapas electorales en acorde de nuevo con la Constitución, pues va a favorecer a los republicanos, y esto le va a permitir más espacio a la Casa Blanca para, si se tiene que extender un poco más, hacerlo. Pero la decisión ya está tomada, o sea, en cuanto a la necesidad de producir un cambio de régimen. La insistencia tiene que seguir, porque muchas veces personas se confunden cuando cae un régimen. Bueno, cae, pero ¿qué viene después? O sea, y para que lo que venga después sea lo que todos queremos, se tiene que llevar un proceso necesario para desenraizar esas instituciones corruptas que van a impedir que pueda fortalecerse ese nuevo orden democrático. Entonces, es ahí la parte más importante, pero sí creo que tiempo más o tiempo menos podría ser antes del año. Pero si no ocurre, no es porque yo creo que los Estados Unidos perdió la voluntad, sino a lo mejor tienen suficiente información de que el trabajo que están haciendo, no me cabe duda que lo están haciendo en el campo de inteligencia y de penetrar aún más las instituciones dentro de Cuba, para facilitar y tener un gobierno interino que pueda llevar a cabo esos ajustes sin la necesidad de los Estados Unidos tener que enviar tropas o ni siquiera utilizar una operación quirúrgica, pero están dispuestos a hacerlo si lo tienen que hacer. Yo creo que eso hay que estar claro. Si no les queda otra, lo van a hacer. Estamos a 90 millas, cualquier cosa es posible. Así es. Mi querido Julio, muchas gracias por tu tiempo. Director de Patria de Martí, politólogo. Síganlo en Facebook, en sus redes sociales, para estar al tanto de eventos que siempre hace acá en el sur de la Florida, eventos súper interesantísimos. Ojalá que yo voy a tirarlo ahí, ojalá que sea la última vez que hablemos y que la próxima sea en una Cuba Libre, ojalá. Que así sea. Si no, pues podemos seguir hablando en lo preparativo. Tiempo más o tiempo menos eso viene, Karine. Pero yo creo que sí, sería maravilloso hacer un programa en Cuba Libre o en Venezuela Libre. Amén. Sin lugar a duda, eso lo haremos, pero si tenemos que hablar antes, pues no importa, porque esto sirve para asegurar que el camino que viene, que se entiende bien, para evitar los errores de los países que mencionamos, como Nicaragua, como Rusia, etcétera. No, y también para evitar errores acá, ¿no? Acá también todavía muy importante, sobre todo antes de los midterms también tenemos que hablar. Así es. El mejor en los debates con los demócratas eres tú. Déjame decirte, eres mi favorito en este pueblo. Muchas gracias. Te quiero mucho. Gracias, Julio. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Lo propio.